A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo de la hermana Erika de Holzberg. Hermanos, tengan todos ustedes muy buen día, que el Señor les bendiga. El título de nuestra lección este día es Siguiendo un buen ejemplo. Para este efecto tenemos nuestra cita bíblica en 2 de Timoteo 3, del 10 al 17. Nuestro pensamiento central. La imitación de un buen ejemplo desarrolla el carácter y perpetúa los valores cristianos. Los objetivos de nuestra lección son analizar las palabras de Pablo a Timoteo en las que se destacan las cualidades que debe reunir el siervo del Señor. Apropiarse de las cualidades y actitudes enumeradas por Pablo en 2 de Timoteo 3 para servir con excelencia. Valorar la importancia que tiene para el cristiano el conocimiento de las Escrituras. El ejemplo de Pablo. Su vida irreprochable, 2 de Timoteo 3, versículo 10, que dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. La palabra pero separa los primeros versículos de este capítulo, donde Pablo describe a los hombres del mundo: avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etc. Estas personas se encontraban dentro de la iglesia. Pablo contrasta la conducta de los falsos cristianos con el testimonio ejemplar que Timoteo daba. Mientras los demás hacían cosas pecaminosas en la iglesia, Timoteo contrarrestaba la situación con su vida ejemplar. Describe a Timoteo como un hombre diferente que ha seguido su doctrina, o sea, el evangelio que recibió Pablo directamente de la voz de Dios, y porque sabía que existían otras doctrinas. La conducta. Es importante dar testimonio con nuestros hechos y no con nuestras palabras. Es más importante demostrar con nuestras actitudes y nuestra forma de ser el tipo de cristianos que somos, por lo que hacemos y no por lo que decimos. Nuestra vida debe tener un propósito, una meta que alcanzar y no esperar que nuestros días pasen desapercibidos, y nuestro propósito debe de ser mantenernos fieles al Señor, que nuestra fe aumente día con día. Longanimidad. El significado de esta palabra dice así: esta palabra tiene las siguientes acepciones: resistencia, constancia, firmeza, perseverancia, clemencia, lentitud para vengar males. Todo lo que encierra
una sola palabra y con la cual Pablo describe a Timoteo. El amor viene de Dios. Este amor que nosotros recibimos de nuestro Señor Jesucristo es el mismo amor que nosotros vamos a reflejar con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y esto lo demostramos con nuestras actitudes. Paciencia. La constancia valerosa y se opone al mal que a pesar de lo que sufra el ser humano, no se deja dominar por él. Dicha palabra viene del latín pati, que significa sufrir. Este término se dice que es una virtud de espíritu, una virtud de Dios. Como lo dice este texto, es una virtud que se tiene cuando nosotros sabemos esperar la voluntad de Dios. Los buenos ejemplos no se pueden imitar de lejos. Estando Timoteo al lado de Pablo, era la forma como él aprendía su doctrina. Era como él se daba cuenta de la conducta de Pablo y la fe con la que él llegaba a alcanzar sus metas y sus propósitos. Es de la misma manera que nosotros debemos de dar ejemplo a otras personas. En la Biblia encontramos muchos ejemplos a seguir, pero solamente manteniéndonos cerca de la palabra de Dios, podemos aprender de ellos. José es uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia. José fue un hombre íntegro y fiel, que aun cuando nadie lo veía, cuando la esposa del egipcio Potifar, que trató de seducirlo en secreto, él la rechazó. A él no le importó las consecuencias que este acto le conllevaría. Hoy es el mejor ejemplo de fidelidad a Dios, que aún en lo secreto nosotros podamos dar testimonio de lo que hemos aprendido. No necesariamente cuando estamos en medio de un público, nosotros vamos a demostrar que somos cristianos. Es aún en nuestra soledad, en nuestra mente, cuando nosotros en una oración le vamos a expresar al Señor lo que realmente nosotros sentimos. Aún en el rey Nabucodonosor podemos encontrar un ejemplo. Cuando tomó Judá, pidió que le llevaran muchachos en los cuales no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. El rey quería rodearse de personas de las cuales pudiera obtener algún beneficio, de personas que lo ayudaran a gobernar con sabiduría. Es por eso que le dio a Daniel muchos honores y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Es muy importante las personas de las cuales nosotros nos rodeamos, porque en muchas ocasiones nuestro ambiente nos domina y resultamos haciendo cosas que no debemos. Es importante escoger las personas de las cuales vamos a tomar ejemplo. Sus sufrimientos por el evangelio. Segunda de Timoteo 3, en el versículo 11, dice así: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. La primera persecución fue por los judíos en Antioquía. La persecución fue tan fuerte que tuvieron que salir de la ciudad y se fueron a Iconio, a donde el Señor los usó, y sucedieron grandes milagros y prodigios, y nuevamente salieron de Iconio y se fueron a Listra. Allí el Señor sanó a un cojo de nacimiento, y los habitantes de esa ciudad pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses. A Bernabé lo identificaron como Júpiter y a Pablo como Mercurio. Querían ofrecerle sacrificios, pero llegaron los judíos y persuadieron a la multitud que apedreara a Pablo. En este ejemplo vemos
cómo las creencias sin fundamento de estas personas pueden cambiar de un momento a otro. Cuando estaban recibiendo el beneficio, ellos hasta querían ofrecerles culto, pero por la influencia de estos otros, su reacción fue diferente. Este es un ejemplo para Timoteo, porque él era originario de Listra y lejos de alejarlo, su deseo de servir en el ministerio. Cuando Pablo visitó por segunda vez esa región, los hermanos de la iglesia recomendaron a Timoteo para el ministerio. ¿Cómo es de importante recibir una recomendación? En muchas ocasiones nosotros necesitamos una recomendación para un trabajo o inclusive hasta para un crédito. Venimos con el pastor y le solicitamos nosotros una recomendación. Realmente qué difícil es dar una recomendación. Esta recomendación no la ganamos con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, con nuestros hechos. Hay por ahí un dicho que dice que los hechos hablan más que 1000 palabras. Mucho debió haber tocado el corazón de Pablo que un joven principiante que estuviera tanto de todo lo que le había sucedido a él, estuviera al tanto de todo lo que le había sucedido a él, tuviera la disposición de ser discípulo y compañero de viajes en sus misiones. Timoteo no se asustó de lo que le sucedió a Pablo. Al contrario, Timoteo sintió en su corazón el deseo ferviente de seguir la doctrina de Pablo, de dar a conocer aquello que Pablo estaba sintiendo porque él estaba experimentando ese mismo deseo. Dos tipos de personas, los piadosos y los malos. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El verbo querer que se usa aquí significa estar resuelto o determinado. No es un deseo pasajero, sino una determinación bien marcada. No es la emoción de un momento, sino el sentimiento permanente y sus mentes fijas en esa meta. Vivir piadosamente se refiere a un estilo de vida, a una conducta cristiana que no varía según las circunstancias, no es algo ocasional. Para este efecto, quise poner este ejemplo de lo que vivió Pablo cuando estuvo en Antioquía. Esto lo encontramos en Gálatas 2:11, en Gálatas 2, en sus versículos del 11 al 13, que dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Vemos cómo Pedro, que fue escogido como apóstol, Pedro, que recibió de la misma voz del Señor la indicación de que lo que él había limpiado, él no lo llamara inmundo, refiriéndose a los gentiles. Aún habiendo recibido este mensaje, la actitud de Pedro demostraba lo contrario. Cuando él se encontraba en medio de los gentiles, él comía con ellos, él convivía con ellos. Pero cuando llegaban los otros apóstoles, como era Jacobo, como era Juan, él se apartaba de los gentiles, porque en su mente estaba lo que los demás pensarían acerca de él por ser judío y estar conviviendo con personas gentiles. Y en su simulación, dice el versículo 13, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. El ejemplo que estaba dando Pedro hacia los otros judíos. Nos imaginamos nosotros
¿Qué ejemplo es el que nosotros estamos dando? Debemos de tener mucho cuidado, porque hay otras personas que nos observan. Y es ahí donde nosotros estamos dando testimonio de la nueva vida en la que ahora vivimos. De tal manera dice que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Lo que hagamos, hagámoslo por convicción propia, no por influencia de otras personas. No cabe duda que la fe de Bernabé era débil, porque él tuvo que haberse mantenido. Él era testigo de las misiones de Pablo. Vivir piadosamente es cosa de todos los días. Es aceptar que somos pecadores y debemos corregir nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, de pensar. Y eso solo lo podemos hacer a través de la palabra de Dios. Vivir piadosamente es Cristo Jesús. La piedad que Dios reconoce es aquella que se produce estando en íntima relación con Cristo. Y esto solo lo podemos hacer a través de su palabra. Padecer persecución. ¿Qué mejor ejemplo tuvo Timoteo que el que vivió Pablo en Listra? Pero hoy en día, uno de los enemigos más grandes que tiene la iglesia es la comodidad. Cuando nos sentimos cómodos, nos relajamos de tal manera que dejamos para después todo aquello que nos edifica, como es la lectura de la palabra, la oración y aún hasta asistir a los estudios. Dejamos por un lado todas estas cosas que son importantes para nuestra vida diaria. Dios permite que esto suceda para formar nuestro carácter y nuestra necesidad de buscar en Él sea genuina. Los malos. En el versículo 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Como vimos en los primeros versículos donde se describían a los malos cristianos, avaros, soberbios, blasfemos, etcétera. En este versículo 13, Pablo sentencia a estos hombres malos, a estos hombres hipócritas, donde dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es la sentencia para aquel que engaña. Lo único que puede esperar es engaño. Sabemos que en la vida espiritual o es bueno o es malo. No hay un punto neutro. Hay personas que piensan que por no hacer cosas malas y no le hacen daño a nadie, con eso es suficiente. Pero nosotros sabemos que eso no es así. El mejor remedio para evitar el pecado es vivir en santidad. Y eso solo lo podemos lograr si sabemos qué es lo que quiere Dios de nosotros. Lo malo, si no se corrige, crece. En Proverbios 14 y en el versículo 12 nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El pecado vuelve a quien lo practica. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tito 3:3. En otras palabras, así como aborrecíamos, éramos aborrecidos. No nos damos cuenta el efecto que podemos tener en otras personas. Muchos pueden decir, no me interesa si les caigo bien o mal. No se trata de eso. Se trata de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. En Gálatas 6:7 al 8 nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará con corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará
vida eterna. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. En este salmo nos describe de qué personas nos debemos de rodear, en dónde es donde podemos encontrar el consejo. Nos habla de cómo un árbol que se planta junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Este árbol está siendo nutrido y nosotros estamos siendo nutridos a través de la palabra. Y su hoja no cae, dice, y todo lo que hace prosperará. Nosotros encontraremos la prosperidad, pero una prosperidad espiritual, no de la prosperidad que hoy en día se habla. Nuestro anhelo debe de ser el edificarnos, el crecer día con día bajo la palabra del Señor. El valor de las escrituras. Conducen a la salvación. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La indicación de Pablo para Timoteo era que se mantuviera firme en lo que recibió. Timoteo estaba rodeado de malos hombres, como lo estamos hoy en día, pero esa no es razón para que uno lo sea. Los demás pueden vivir como quieran, pero los cristianos debemos sujetarnos a la palabra de Dios. No porque otros hacen esto o aquello, nosotros haremos lo mismo. El Señor nos ha dado la facultad de discernir, de analizar, siempre y cuando le pidamos dirección a Él. Cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro en el monte Sinaí, Aarón se dejó llevar por las opiniones de los demás. Él había escuchado la palabra, él había escuchado a Dios mismo, pero se dejó llevar por la multitud, mientras que Moisés no le importó cuántas personas habían en aquel lugar. Se encontraba firme en sus convicciones, en lo que había recibido. Él era una persona fiel a Dios, que aunque la multitud deseara regresar a Egipto, él se mantuvo firme y confiaba en lo que Dios había prometido. También conocemos el ejemplo de los 3 jóvenes hebreos que fueron minoría cuando Nabucodonosor hizo la estatua de oro y exigió que todos la adoraran. Ellos no cedieron a la multitud ni a las exigencias del gobernante. Daniel es otro ejemplo, uno contra muchos. Cuando se le prohibió orar, estos son los ejemplos que debemos seguir. En la Biblia encontramos muchos ejemplos. Y en estos versículos específicamente vemos cómo Timoteo había recibido la instrucción, había recibido la doctrina desde su niñez, y era lo que resaltaba Pablo. Esa instrucción la recibió Timoteo directamente de su madre Eunice y su abuela. Aquí vemos una enseñanza para nosotras como madres y como abuelas. Todas aquellas mujeres que en este momento tienen hijos pequeños, tienen la oportunidad que el Señor les da de instruir a los niños dentro de la palabra del Señor. Pero el Señor es grande y maravilloso. Y aún para las que ahora somos abuelas, el Señor nos da la oportunidad de enseñarle a nuestros nietos. Es
Maravilloso resaltar en este pasaje el trabajo que hizo la madre y la abuela de Timoteo. Es un ejemplo para nuestra iglesia. Es un ejemplo para todo aquel que quiera aprender con sumisión, con obediencia, con humildad. Capacitan para buenas obras. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena obra. Este es el manual de vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando recibimos la palabra de esta forma, en verdad la sentimos en el corazón. No son emociones pasajeras, son emociones que vivimos día con día cuando leemos la palabra del Señor y hacemos nuestras estas vivencias. Jeremías en el capítulo 23 también nos dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aún cuando la palabra de Dios nos amonesta, aún cuando la palabra del Señor nos llama la atención de cosas en las cuales no estamos actuando correctamente, debemos de recibirla con humildad, debemos de recibirla con obediencia. Y el último versículo que encontramos en Juan 13:15. En esta mañana, nuestra lectura bíblica fue cuando el Señor le lavó los pies a los apóstoles. Y en el versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nuestro Señor es ejemplo de humildad, de amor, de sacrificio, de entrega, de piedad, de bondad, de perdón y de tantas otras cosas. Pero eso solo las podemos descubrir a través de la palabra del Señor.